Hoy vamos a hablar de meditación y tenemos una invitada muy especial en Primicia Web. Estamos con Alexia Cavadías de Argentina. Bienvenida, Alexia, muchas gracias por Nicolás. Acompañarnos. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Hablemos de Relatos de Meditación, que es el libro que estás presentando en los diferentes países de América Latina. Cuéntanos, ¿qué es Relatos de Meditación? Bien, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todo el público esto que para mí es tan importante, que es mi segundo libro, Relatos de Meditación. Y les voy a contar, aquí se los muestro, les voy a contar un poquito de qué se trata Relatos de Meditación y por qué el título del libro. Surgieron estos relatos que componen al libro a través de las meditaciones que fui realizando en una etapa de mi vida en la cual estaba en cierta crisis y requerí alejarme de la ciudad para poder volver a quien soy en mi esencia. Y a partir de estas meditaciones que iba realizando tenía imágenes, experiencias y un montón de cosas que dije, esto debo plasmarlo de alguna manera, porque sentía que esas imágenes y todo esto que venía a mí en las meditaciones podía llegar a sumarle a alguien más. El libro, que está compuesto en cada uno de los 11 capítulos que lo forman, de 3 aspectos distintos. Primero el relato, luego alguna anécdota de mi vida y por último mi punto de vista sobre la temática que estoy relatando en ese capítulo en particular. Entonces, de esta manera siento que me estoy conectando más con quien está leyendo el libro y siento que también al brindar una experiencia personal estoy pudiendo generar esta cercanía con el lector, porque en esa conversación que estamos teniendo mediante la lectura, el lector está entendiendo que soy un ser humano, que me han ocurrido cosas y que me pasan las mismas cosas que le puede pasar a cualquiera. Entonces, esto genera mucha empatía entre el lector y el autor. Alexia, ¿por qué se deben leer relatos de meditación? ¿Qué le aporta a las personas relatos de meditación? Bien, bueno, lo primero que le aporta el libro a las personas es sentir que no están solas, que a todos nos ocurren experiencias y que estas experiencias tienen distintas temáticas específicas que son de la vida cotidiana, y que son tanto para el hombre como para la mujer, porque cuando la persona está leyendo el libro le van a resonar cosas, van a haber ciertos aspectos que no van a ser los mismos para todos, porque esto cada uno por supuesto experimenta desde su propio lugar, y esto es más que nada por lo que recibí de feedback de los que estuvieron leyéndolo ya el libro. Me dicen cosas como, por ejemplo, cuando estás hablando de este tema, siento que me estás hablando a mí. Cosas como, por ejemplo, el sufrimiento porque le di mi poder a alguien más, por ejemplo, ¿no? El tema de la autoestima, temas como, por ejemplo, no me siento capaz de, que es lo que estábamos hablando con el ejemplo anterior, el tema de entender que somos extensión de Dios, somos una extensión de quien nos creó, el entender que esa extensión, ese lugar de conexión con la divinidad, todos la tenemos en nuestro interior. De hecho, el capítulo 4, que se llama Oda a la Madre Divina, ¿sí? O a la Divina Diosa Cósmica, porque utilicé esas dos frases en distintas partes del texto, hablo de que todos tenemos la capacidad de conectarnos con ese aspecto de divinidad. ¿Estos relatos fuiste construyéndolos o fueron recogidos e inmediatamente los plasmaste en el texto o empezaste a recordar experiencias pasadas y empezaste a escribirlas? No, en realidad lo que es el relato en sí, lo que hacía cada vez que terminaba de meditar, me dejaba un cuadernito al lado y un lápiz, entonces tomaba nota de forma un poco más poética quizás, como les estaba comentando antes, de esas experiencias que había tenido en ese estado de meditación previo a esa escritura. Y después, bueno, como te había comentado antes, comencé a desarrollar los puntos de vista y las experiencias sobre esa temática en particular. Bueno, hablemos de esas experiencias puntuales. Bueno. ¿Cuáles son las que tú más destacarías, digamos, que la gente podría encontrar cuando lee tu libro? Bueno, en realidad cada uno de los capítulos fue una experiencia totalmente, pero vamos a quizás hablar de... Hay un capítulo que es el número 2 que se llama Sé como la mariposa, y este capítulo tiene, les voy a mostrar aquí la imagen, esta es la imagen del capítulo, tiene mucho que ver con encontrar que estoy en la zona de confort. Y a partir de que entiendo que estoy en la zona de confort, ¿qué es lo que voy a hacer para salir de ese estado?
La zona de confort, cuando empezamos a sentirnos incómodos en ese lugar, lo que va a hacer es que busquemos la forma de querer romper con esa estructura, que es lo mismo que hace la mariposa en su proceso de pasar de ser oruga a convertirse en mariposa, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? La persona empieza a sentir que ese lugar donde está parada o está acostumbrada en su vida, le empieza a generar una incomodidad, empieza a sentir que no es él o ella. Entonces, esto automáticamente va a generar que la persona diga, tengo que tomar una decisión al respecto, porque no puedo vivir de esta manera de vivir me está generando incomodidad, me genera quizás bronca, me genera distintas emociones, ¿no? Que no tienen que ver con el equilibrio de la persona, tienen que ver con ¿qué? Con esa alarma de necesito hacer algo en este instante, porque este lugar que estoy ocupando en este momento no me sirve. Me sirvió quizás en una primera instancia, pero ya no. Claro. Hay quienes quedan cómodos allí, ¿no? Hay quienes que se quedan cómodos y hay otros que escuchan, ¿no? Exactamente. Y es muy importante esto que estás diciendo, porque de hecho quien se queda cómodo en ese lugar, entre comillas se queda cómodo, claro, porque siempre va a tener algo que le va a estar marcando y cada vez más en su cara, por decirlo de alguna manera, que ese lugar que está ocupando es en desequilibrio. Claro. Entonces, nuevamente, cuando empezamos a tomar conciencia de que en ese momento estamos en desequilibrio, quizás no tan de repente o de golpe tomamos la decisión. Quizás dejamos pasar años a veces para tomar decisiones a favor nuestro. Pero lo importante es que recordemos que a cada instante, en cada momento y cada día de nuestra vida y a cada minuto de nuestra vida podemos tomar una decisión para corrernos de ese lugar que ya no nos es beneficioso. Entonces, este capítulo tiene mucho que ver con la transformación de la persona. La persona entiende que tiene otras posibilidades en su vida, otras oportunidades para estar en un estado que le es más beneficioso, para crecer, para estar feliz, que a eso vinimos, indefectiblemente. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Claro. Hay otro relato que tú tienes que relacionas o haces un símil con el bambú. Exactamente, el bambú y el viento. El bambú y el viento. Exactamente, es el capítulo 7. La imagen, que justamente es el bambú en todo su esplendor, ¿no? Y este capítulo también es muy interesante porque ¿qué representa, por lo menos en este relato, el bambú? Y el bambú representa el estar erguido en la vida, el estar parado de forma, ¿cómo decir?, con firmeza en el lugar que uno vino a ocupar. Pero no quiere decir rigidez. Por eso la imagen del bambú. El bambú, si ustedes ven, viene un fuerte, viento. Pero flexible. Exactamente. El bambú cava sus raíces profundas y se ergue desde su lugar, pero viene una brisa o viene un viento fuerte y el bambú hace esto. ¿Qué quiere decir? Que tiene esta flexibilidad, como bien decís, pero no se adapta. Es la flexibilidad versus la adaptabilidad. Y este concepto me parece que está muy interesante. ¿Por qué? Porque quien es flexible, ¿qué es lo que va a hacer? Entiende que la rigidez no va a sumar a las situaciones, entiende que la flexibilidad va a generar que quizás pueda tener más empatía con una situación, pero ¿qué pasa? No deja de ser nunca quien es, porque el bambú, por más que sea fuerte el viento, siempre vuelve a su lugar. No se queda quizás caído, adaptado al viento ese quizás que vino y que lo movilizó. Vuelve a su eje, vuelve a su centro. Y está muy buena esta imagen porque ¿qué nos dice? Nos dice que en la vida van a haber muchos vientos, que algunos van a ser más suaves, algunos van a ser un poco más fuertes, pero todos tenemos esta oportunidad de volver a ese lugar que nos merecemos ante todo, ¿no? Que nos merecemos y que también vinimos a ocupar, porque todos vinimos a ocupar un lugar en el mundo. ¿Y por qué lo relacioné con el viento? No solamente porque le genera este movimiento al bambú, sino porque los vientos podemos hacer muchos aprendizajes de él. El viento se adapta de alguna forma a todos los lugares por los que va atravesando, ¿no? Exactamente. Sabe cuándo frenar, porque tiene una montaña delante, sabe cuándo tiene que ir entre los árboles. A veces sabe que tiene que derribar ciertas cosas. Es muy curiosa esta imagen, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la fortaleza que tiene el ser humano, que a veces no sabe que la tiene, no la conecta, a veces se cree débil. Hay una imagen que muchos pacientes míos, de hecho, cuando trabajamos con alguna de las terapias que hago, me dicen, no, me siento débil porque estuve llorando con esta situación.
¿no les parece que quizás es ser débil guardarse eso que uno está sintiendo y no exteriorizándose, de alguna forma no exteriorizando esto que le está pasando, no haciéndose cargo de esto que le está pasando? Me parece que es mucho más genuino y mucho más desde la fortaleza de la persona reconocer que le está ocurriendo algo y mostrar lo que realmente le está pasando, que tener que estar poniéndose una máscara. ¿Qué decirle a esas personas que ven la meditación como algo distante y no que cada uno en su casa, en su soledad, puede llegar a meditar, a encontrarse? ¿Qué es lo importante? Es muy interesante tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la concepción de lo que es meditar está como muy acotada a estoy sentado y estoy cantando el mantra Om en el medio del Himalaya, ¿no? Con un saumerio. Y la realidad es que la meditación no tiene que ver con esto. El estado de meditación no tiene que ver con algo estructurado. Meditar significa ir hacia ese punto en mi interior donde me genero la armonía, me conecto con mi armonía, me conecto con mi estado de neutralidad, con mi punto cero, con mi punto de equilibrio. Esto es meditar. Hay gente que lo hace en la naturaleza, quien disfruta de la naturaleza y está caminando por un bosque y se pone a escuchar quizás el árbol que se está moviendo, un pájaro que está cantando, un río que corre, cuando en su pisada está aplastando hojas secas, está meditando. Alguien que está conectado con su instrumento porque es músico, está meditando. Cuando cierra los ojos y simplemente fluye en su armonía, en lo que está tocando en su instrumento, está meditando. Quien está practicando un arte marcial, quien está practicando yoga, quien está practicando tai chi, por ejemplo, está meditando en movimiento. La gente que hace una actividad que le genera sentirse que es él mismo o ella misma y que simplemente fluye en lo que está haciendo, está meditando. Tenemos una guía con Alexia. Es la idea, ser guía, justamente, y está muy buena la palabra que usaste, ser guía, pero después depende de cada uno. Claro, la experiencia es personal, ¿no? Tal cual. Alexia, muchas gracias por favor. Acompañarnos aquí a en ustedes. Web. Y bueno, esperamos que tengas muchos éxitos con relatos de meditación.